A finales del siglo XIII, el equilibrio político en las Islas Británicas era más frágil de lo que aparentaba. Inglaterra había logrado consolidarse bajo monarquías fuertes desde el siglo XI, mientras que Escocia permanecía como un reino independiente, estructurado en una compleja red de clanes, linajes nobles y alianzas regionales. Pese a esa diversidad interna, la corona escocesa había logrado sostener su autonomía durante generaciones, resistiendo presiones externas y manteniendo una identidad política propia. Esa estabilidad relativa, sin embargo, comenzó a resquebrajarse tras la muerte del rey Alejandro III de Escocia en 1286, un suceso que abrió una brecha que Eduardo I de Inglaterra no tardaría en aprovechar. Alejandro III dejaba como única heredera a su nieta, la joven Margarita, conocida como la doncella de Noruega. Un acuerdo con Eduardo I parecía garantizar una transición pacífica. Margarita sería trasladada a Escocia, se casaría con el heredero inglés y, en teoría, la soberanía escocesa quedaría preservada. Pero el destino intervino de manera abrupta. En 1290, durante el viaje hacia las islas, Margarita murió en las costas de las Orcadas. Su fallecimiento no solo dejó un vacío en el trono escocés, sino que desencadenó una crisis sucesoria sin precedentes, con más de una decena de nobles reclamando derechos hereditarios. La situación era lo suficientemente delicada como para que los propios escoceses pidieran a Eduardo I que arbitrara el conflicto. A primera vista, la intervención inglesa parecía un acto diplomático, un intento de mantener el orden en un territorio vecino. Sin embargo, Eduardo tenía una visión mucho más amplia y ambiciosa: convertir a Escocia en un reino vasallo. Inglaterra ya dominaba Gales, tras una campaña militar despiadada que culminó en 1283, y Eduardo deseaba completar un círculo que le permitiera controlar toda la isla de Gran Bretaña bajo una sola corona, aunque fuese de manera indirecta. Apenas comenzó el proceso arbitral en 1291, Eduardo I exigió que los nobles escoceses reconocieran su autoridad como Señor Supremo de Escocia antes de evaluar sus reclamaciones. Esta imposición dejaba en evidencia que su intervención no era neutral. Al aceptar el arbitraje, la nobleza escocesa quedó atrapada en una red jurídica que fortalecía la posición inglesa y debilitaba cualquier posibilidad de independencia plena. Tras estudiar las genealogías y argumentos, Eduardo falló a favor de John Balliol como nuevo rey escocés. Pero Balliol, debilitado desde el principio, quedaría bajo presión constante. El reinado de John Balliol fue, en esencia, una marioneta del rey inglés. Eduardo exigió tributos, convocó al nuevo soberano escocés a tribunales ingleses y le ordenó proveer tropas para campañas militares que no concernían al Reino del Norte. Cuando Escocia intentó ejercer autonomía al firmar un pacto con Francia, lo que se conocería posteriormente como el inicio de la Old Alliance, Eduardo lo interpretó como una traición directa. Esta alianza no solo enojó al rey inglés, sino que consolidó en su mente la idea de que Escocia debía ser sometida por completo antes de que se convirtiera en un aliado pleno de sus enemigos continentales. La tensión escaló rápidamente. Eduardo invadió Escocia en 1296, iniciando una campaña militar aplastante. Su ejército capturó la estratégica ciudad de Berwick-upon-Tweed con una violencia que impresionó incluso a los cronistas de la época. Miles de habitantes fueron masacrados. A continuación marchó hacia el interior del país, derrotó a las fuerzas escocesas en la batalla de Dunbar y forzó la rendición casi total del reino. Balliol fue depuesto, encarcelado y posteriormente exiliado. Para sellar simbólicamente su victoria, Eduardo ordenó el traslado de la Piedra del Destino, un símbolo ancestral de la monarquía escocesa, a Londres, colocándola en la abadía de Westminster como un trofeo que proclamaba su dominio. Con Escocia aparentemente sometida, Eduardo esperaba gobernar mediante oficiales ingleses, leyes inglesas y castigos ejemplares. Los nobles escoceses fueron obligados a firmar el llamado Ragman Roll, un extenso documento en el que juraban lealtad al monarca inglés. No obstante, debajo de la superficie persistía un fuerte resentimiento. Aunque muchas familias nobles habían cedido temporalmente para preservar sus tierras, la población común no veía a los ocupantes como gobernantes legítimos. Era un país lleno de tensiones latentes esperando el estallido adecuado. La administración inglesa en Escocia se volvió cada vez más intrusiva.
Los sheriffs y oficiales impuestos por Inglaterra actuaban con poca consideración hacia las costumbres locales, aplicaban impuestos excesivos y castigaban a los que se oponían con dureza creciente. La sensación de humillación nacional alimentó un sentimiento de resistencia que creció en silencio dentro de aldeas, villas y castillos. Entre ese clima de sometimiento, un joven William Wallace estaba observando, entrenándose, madurando y formando convicciones profundas sobre la libertad y la opresión. Orígenes de William Wallace. La infancia de William Wallace es un territorio envuelto en brumas, un paisaje donde la historia y la tradición se entremezclan como si ambas pertenecieran a una misma memoria colectiva. Para entender su figura es necesario aceptar ese terreno ambiguo. Los documentos oficiales casi no lo mencionan antes de 1297, pero las voces del pueblo, los recitadores, los cronistas tardíos y la poesía nacional lo dotaron de un origen lleno de matices. Lo cierto es que Wallace nació en un mundo fracturado, en una Escocia convulsa por el vacío de poder que siguió a la muerte del rey Alejandro III y a la intervención creciente de Inglaterra. Fue en ese ambiente compuesto por una mitad de frontera y otra mitad tierra ocupada, donde comenzó a formarse el hombre que más tarde encendería una rebelión. La versión más aceptada sitúa su nacimiento alrededor de 1270, en Elderslie, cerca de Paisley, en Renfrewshire. Pero incluso eso es objeto de debate. Algunos relatos medievales indican que pudo haber nacido en Ayrshire, una región donde los Wallace tenían ramificaciones familiares. En cualquiera de los dos casos, se trataba de zonas dominadas por bosques densos, praderas húmedas y aldeas dispersas, donde el contacto con clanes, comerciantes, monjes y soldados era parte de la vida cotidiana. No era un territorio remoto, pero tampoco pertenecía al núcleo de la nobleza escocesa más influyente. Era una especie de frontera cultural en la que convivían campesinos, artesanos, pequeños terratenientes y caballeros de menor rango. La familia Wallace pertenecía precisamente a esa pequeña nobleza rural, los llamados barones menores o lesser barons, lo que significa que poseían tierras modestas, algún derecho hereditario y la obligación de acudir al combate cuando el señor local lo exigía. El padre de William aparece en algunos documentos como Malcolm Wallace, en otros como Alan Wallace. No es un detalle menor. La confusión sobre el nombre refleja la inestabilidad de las fuentes de la época, pero también implica que la familia no estaba entre los linajes que los escribas consideraban dignos de registro preciso. Era una estirpe respetable, sí, pero no poderosa. Ese origen intermedio explica en parte el ascenso posterior de William como figura inesperada. No pertenecía a la élite que tradicionalmente dirigía el país, ni era un campesino sin recursos, sino algo intermedio. Un hombre libre con educación básica, contacto con armas y conocimiento del territorio. De su niñez hay versiones diversas. Algunas tradiciones afirman que estudió en la escuela monástica de Paisley, dirigida por los benedictinos. Allí habría aprendido latín, canto llano, lectura de textos sagrados e incluso algo de lógica y retórica. Otras versiones, especialmente las difundidas por el poeta Blind Harry, sostienen que Wallace no solo hablaba latín, sino que discutía con maestros y escribía versos. Es probable que muchas de estas imágenes sean embellecimientos posteriores, pero también es posible que, como muchos hijos de la pequeña nobleza, haya recibido una educación que lo distinguiera del campesinado común. Un conocimiento básico de latín no habría sido inusual en un joven destinado a manejar propiedades, negociar contratos o comprender documentos legales. Lo que sí parece indiscutible es que, desde muy joven, Wallace demostró habilidad física extraordinaria. Las crónicas tardías lo describen como un hombre alto, fuerte, de brazos potentes y agilidad notable. Aunque estas descripciones suelen engrandecerse con el tiempo, como ocurre con casi todos los héroes nacionales, hay razones para creer que Wallace tenía cualidades físicas superiores al promedio. Su vida posterior, repleta de marchas extensas, combates y huidas prolongadas, exige haber poseído una resistencia física excepcional. En este periodo también se forjaría su relación con las armas. Vivir en Escocia en el siglo XIII significaba convivir con la guerra. Las tensiones entre clanes, los conflictos locales y la presencia creciente de soldados ingleses obligaban a los jóvenes a entrenarse desde temprana edad. Las lanzas, los arcos y las espadas cortas eran parte del paisaje cotidiano.
Wallace habría aprendido a usar estos instrumentos como parte natural de su educación, no como preparación para convertirse en rebelde, sino simplemente para sobrevivir en un mundo donde la violencia estaba siempre a un paso de distancia. Algunas historias, transmitidas por tradición oral, afirman que su carácter rebelde comenzó en la infancia. Relatos populares mencionan peleas con jóvenes ingleses, discusiones con oficiales locales y desafíos a autoridades menores. Estas escenas, difíciles de verificar, encajan sin embargo en la personalidad que siglos después se le atribuyó, un joven orgulloso, poco dispuesto a tolerar abusos y con un sentido arraigado de justicia. La historiografía seria evita adjudicarles valor factual, pero forman parte del imaginario escocés que explica su posterior liderazgo. La figura de Marion Braidfield, que pudo haber sido motivo de su conflicto temprano con los ingleses, según Blind Harry, también aparece en algunas versiones sobre su juventud, aunque es más probable que su relación con ella, de existir, haya surgido años después. No obstante, su inclusión temprana en la tradición demuestra algo importante. Wallace fue visto desde muy pronto como un hombre capaz de inspirar afecto, lealtad y tragedias románticas, elementos frecuentes en las narraciones sobre héroes. Si intentamos separar la historia del mito, queda claro que Wallace creció en un ambiente donde la identidad escocesa se fortalecía precisamente porque estaba amenazada. Tras la muerte de la doncella de Noruega y la crisis sucesoria, Escocia había quedado vulnerable ante la ambición de Eduardo I. Las tierras donde Wallace creció estaban llenas de rumores sobre juramentos forzados, impuestos nuevos, confiscaciones injustas y presencia creciente de sheriffs ingleses. Para un joven con carácter, ver a su país sometido por funcionarios extranjeros debió haber sido humillante. La vida familiar también habría influido en él. Tenía al menos 2 hermanos conocidos, Malcolm y John. Malcolm, el mayor, heredó la responsabilidad de la familia. John, según algunas fuentes, murió luchando contra los ingleses en un enfrentamiento temprano. Estas pérdidas, reales o legendarias, conformaron la imagen de un joven rodeado de violencia y marcado por agravios que empujaban hacia la rebelión. Existen también relatos que sitúan a Wallace viajando por Escocia antes de convertirse en insurgente. Algunas crónicas tardías lo describen como un hombre que se movía entre abadías, castillos menores y tabernas rurales, observando la situación política de primera mano. Aunque estas imágenes pueden ser recreaciones poéticas, ayudan a imaginar un periodo formativo en el que Wallace habría comprendido la magnitud del dominio inglés. Otra tradición señala que Wallace pasó algún tiempo en Dundee o en áreas más al norte, quizás en compañía de su tío o de maestros religiosos. La figura del tío sacerdote aparece repetidamente en la literatura tardía, aunque no existe evidencia sólida de su existencia. Aún así, este personaje sirve como símbolo de algo posible, la influencia de la Iglesia como formadora de jóvenes con conocimiento y sentido moral. Hacia finales de la década de 1280, Wallace era un joven adulto que ya dominaba las armas, hablaba posiblemente más de una lengua, conocía los caminos rurales, tenía contactos en diferentes regiones y había desarrollado un odio profundo hacia la autoridad inglesa. Pero no había todavía nada que lo diferenciara realmente de otros hombres de su tiempo. Escocia estaba llena de pequeños nobles frustrados, campesinos armados, jóvenes con talento militar y familias resentidas contra la imposición inglesa. Lo que convirtió a Wallace en algo distinto no fue su origen, sino la intensidad con la que respondió al colapso político de su país. Eso explica por qué los relatos sobre su juventud, aunque fragmentados, transmiten un sentido de formación interna. No nació héroe, pero se estaba gestando uno. Esa transformación dejaría de ser silenciosa cuando un acto violento, irreparable y decisivo sacaría a Wallace de la penumbra y lo colocaría en el centro de la historia. El asesinato del sheriff de Lanark. La tensión entre escoceses e ingleses alcanzó un punto crítico en los años posteriores a la invasión de Eduardo I. La administración impuesta por Inglaterra no solo exigía obediencia política, sino que también establecía un control directo sobre la justicia local a través de sheriffs y oficiales designados para supervisar cada distrito. Estas figuras, muchas veces ajenas al territorio que gobernaban, administraban castigos, recolectaban impuestos y arbitraban conflictos con una dureza creciente. En este ambiente de opresión institucionalizada,
La violencia podía estallar por causas pequeñas que actuaban como catalizadores de resentimientos mucho más profundos. Fue precisamente en este clima donde William Wallace irrumpió por primera vez en los registros históricos, vinculado a la muerte del sheriff de Lanark. El incidente, que ocurrió alrededor de mayo de 1297, se encuentra envuelto en un velo de versiones contradictorias. Las fuentes inglesas lo describen como un acto abrupto de asesinato cometido por un rebelde peligroso, mientras que las crónicas escocesas posteriores tienden a enmarcarlo como un acto de justicia o represalia. Una de las versiones más extendidas, proveniente del poema épico de Blind Harry, afirma que el detonante fue la muerte de Marion Braidfoot, una joven de Lanark, a quien Wallace habría cortejado o incluso desposado en secreto. Según esta tradición tardía, el sheriff inglés William Heselrigg ordenó matarla para castigarlo, desatando la furia de Wallace. Sin embargo, esta historia, que adoptó tintes románticos con el paso del tiempo, carece de evidencia contemporánea y es considerada por los historiadores más como literatura patriótica que como hecho documentado. Lo que sí resulta verificable es que Wallace, acompañado por un pequeño grupo de seguidores, ingresó en Lanark con el objetivo de enfrentarse al sheriff. Heselrigg era uno de los representantes más destacados del dominio inglés en la región, y su autoridad estaba vinculada directamente al aparato de control que Inglaterra intentaba consolidar. La decisión de atacar a un funcionario de ese rango no solo representaba un desafío directo al poder inglés, sino también un acto político calculado. Wallace no era aún un líder de una rebelión nacional, pero su acción tenía un mensaje claro. Había escoceses dispuestos a oponerse a la ocupación, incluso si ello implicaba matar a un representante del rey Eduardo. La emboscada dentro o cerca del burgo de Lanark habría sido rápida y violenta. La mayoría de las versiones coinciden en que Wallace sorprendió a Heselrigg y lo ejecutó sin posibilidad de defensa prolongada. La muerte del sheriff fue un símbolo de ruptura. Para Inglaterra, un crimen imperdonable. Para muchos escoceses, una señal de que la resistencia podía pasar de la clandestinidad al enfrentamiento abierto. Tras el incidente, Wallace y sus hombres huyeron hacia zonas rurales, utilizando bosques y pasos estrechos para evitar la captura, una táctica que más tarde se convertiría en característica de sus primeras campañas. La reacción inglesa fue inmediata. Eduardo I, aún confiado en que Escocia estaba bajo control, no esperaba una agresión de ese calibre, pero la interpretó como un alzamiento aislado que debía ser sofocado rápidamente. Se enviaron refuerzos y se ordenó a los oficiales locales rastrear a Wallace, a quien ya se consideraba un fugitivo. Sin embargo, lejos de desanimar a la población escocesa, la represalia inglesa produjo el efecto contrario. El asesinato del sheriff se convirtió en un símbolo de desafío que atrajo a otros insatisfechos: campesinos, soldados desmovilizados, pequeños nobles resentidos y hombres marginados por las políticas inglesas comenzaron a unirse a Wallace, inicialmente de manera dispersa, pero con una creciente sensación de propósito común. Es probable que el incidente de Lanark no haya sido un acto impulsivo, sino parte de una cadena de enfrentamientos menores que no quedaron registrados. La escalada de violencia en la región sugiere que Wallace llevaba tiempo resistiéndose a la autoridad inglesa, quizás con ataques localizados contra destacamentos, recaudadores de impuestos o convoyes. El asesinato de Heselrigg marcó simplemente el momento en que esa resistencia se volvió demasiado visible para ser ignorada. A partir de entonces, Wallace dejó de ser un hombre al margen para convertirse en el enemigo público número uno de los ingleses en Escocia. La respuesta escocesa también fue compleja. La nobleza, aún indecisa y temerosa de una represalia masiva, no apoyó de inmediato a Wallace. Muchos nobles habían jurado obediencia a Eduardo en el Ragman Roll y temían perder tierras o sufrir castigos severos si se les asociaba con un rebelde. Sin embargo, entre las clases bajas y las comunidades rurales, la figura de Wallace crecía rápidamente. Su atrevimiento ofrecía un modelo de resistencia que no dependía de linajes, títulos o pactos políticos. Escocia, fragmentada y resentida, comenzaba a escuchar el rumor de una insurrección que procedía desde los bordes de su estructura social. El surgimiento de un líder rebelde. Tras el asesinato del sheriff de Lanark, William Wallace dejó de ser un insurgente local para convertirse en una amenaza visible para la autoridad inglesa en Escocia.
El impacto del episodio fue inmediato. Los oficiales de Eduardo I intensificaron los esfuerzos por capturarlo, y los escoceses descontentos comenzaron a verlo como un potencial referente capaz de canalizar un resentimiento que llevaba años acumulándose. La escalada no fue espontánea ni desordenada. Wallace inició una campaña deliberada, compuesta por golpes rápidos, ataques selectivos y movimientos estratégicos que revelaban una mezcla de audacia, inteligencia y conocimiento profundo del territorio escocés. Uno de los elementos clave que facilitó su ascenso como líder rebelde fue su capacidad para moverse con agilidad a través del paisaje. Los bosques, colinas y pantanos del sur y centro de Escocia ofrecían una ventaja natural para quienes conocían bien la región. Wallace y sus seguidores utilizaban rutas secundarias, escondites improvisados, pasos estrechos y ruinas antiguas para evadir a las patrullas inglesas. Su pequeño tamaño inicial de tropas, que se estima en alrededor de una veintena de hombres, según relatos recogidos tras el incidente de Lanark, era ideal para la movilidad, ya que podían desplazarse velozmente, atacar y desaparecer sin dejar rastro, una táctica que desorientaba a los ingleses acostumbrados a despliegues militares más convencionales. Los primeros ataques de Wallace fueron puntuales y dirigidos a objetivos estratégicos. Las crónicas mencionan emboscadas contra convoyes que transportaban armas, alimentos o impuestos recaudados para la corona inglesa. También se registran enfrentamientos en pequeñas aldeas donde la presencia inglesa era fuerte, con el objetivo de liberar prisioneros escoceses, castigar a colaboradores locales o recuperar recursos confiscados. Estos golpes tenían un doble efecto. Debilitaban la autoridad inglesa en zonas rurales y daban a Wallace una reputación de líder capaz de proteger a los suyos. Conforme sus acciones se difundían, a menudo exageradas por la tradición oral, cada vez más hombres comenzaron a unirse a él. Eran campesinos, artesanos, pastores, miembros menores de clanes que habían perdido tierras o familiares a manos de los ingleses, y jóvenes sin perspectivas que veían en la rebelión una causa y una oportunidad. No todos estaban motivados por ideales patrióticos. Muchos lo hacían por supervivencia, venganza o necesidad. Pero Wallace supo concentrar esas motivaciones diversas en una dirección común: expulsar a los ocupantes. Es en este período cuando aparece una característica esencial de su liderazgo: su firme rechazo a pactar con Inglaterra. Mientras varios nobles escoceses vacilaban entre apoyar la resistencia o preservar sus privilegios bajo dominio inglés, Wallace se mantuvo en una postura de oposición total. Esta intransigencia lo convertía en una figura incómoda para la aristocracia, pero profundamente atractiva para los sectores medios y bajos de la sociedad. Era un líder independiente, libre de alianzas políticas tradicionales, que no debía su autoridad más que a su capacidad para inspirar y vencer. Las tácticas de Wallace también revelan una notable comprensión del combate asimétrico. Evitaba enfrentamientos directos contra fuerzas inglesas superiores y prefería terrenos que restringieran la ventaja numérica del enemigo. Atacaba de noche, en bosques densos o desde posiciones elevadas. Sus hombres sabían desaparecer tan rápido como atacaban, lo que frustraba a los comandantes ingleses, acostumbrados a campañas más lineales. Esta estrategia, al mismo tiempo pragmática y desesperada, era la única posible para un ejército irregular sin caballería pesada ni armas avanzadas. Entre los ataques iniciales más significativos se encuentra el asalto al almacén de suministros en Scone, un centro administrativo crucial dominado por oficiales ingleses. Según algunas crónicas, Wallace incendió instalaciones, expulsó al personal inglés y confiscó recursos para abastecer a su creciente grupo. Este episodio fue un golpe psicológico. Demostraba que los rebeldes podían llegar incluso a lugares simbólicamente importantes, no solo a aldeas indefensas. Un segundo ataque notable fue la emboscada de una caravana cerca de Loudoun Hill, donde Wallace utilizó el terreno pantanoso para anular la fuerza de la caballería inglesa. Este patrón, que se caracterizaba por buscar la atracción del enemigo hacia zonas desfavorables, se convertiría en un elemento recurrente de su estrategia y anticipaba su inteligencia militar, que más tarde alcanzaría su punto máximo en la batalla del puente de Stirling. A medida que su prestigio crecía, también lo hacía la presión inglesa. Se enviaron contingentes más grandes con la orden explícita de capturar a Wallace, vivo o muerto.
Sin embargo, cada nueva expedición fallida incrementaba su leyenda. Algunos rumores lo describían como invulnerable, protegido por un destino casi profético, mientras que otros lo caracterizaban como extremadamente cruel con los colaboracionistas ingleses. Ambos relatos, aunque distantes de la realidad, contribuían a su aura de líder temible y decidido. Su ascenso también coincidió con levantamientos simultáneos en otras partes de Escocia. Andrew Murray, en el norte, encabezó su propia revuelta, y aunque ambos líderes actuaban de manera independiente, el resentimiento común contra Inglaterra comenzaba a tejer un movimiento más amplio. Wallace no tenía aún la posición ni el reconocimiento para unir formalmente todas las facciones rebeldes, pero sus acciones eran un imán que atraía a nuevos seguidores en un país que había perdido la esperanza de resistir. En este contexto, cada golpe de Wallace fortalecía la sensación de que Escocia no estaba completamente subyugada. La población rural comenzó a ofrecer suministros, escondites e información valiosa sobre movimientos enemigos. Los ingleses enfrentaban un problema inesperado. No luchaban solo contra un grupo de insurgentes, sino contra un país que despertaba lentamente. Para finales de 1297, Wallace ya no era un fugitivo aislado, sino el líder de una fuerza rebelde considerable. Sus ataques coordinados, su creciente número de hombres y su audacia estratégica creaban una sensación de inminente confrontación a gran escala. Inglaterra no podía tolerar que la insurrección continuara, y Escocia necesitaba una victoria que consolidara su esperanza. La batalla del puente de Stirling, 1297. La mañana del 11 de septiembre de 1297 se convirtió en uno de los momentos más decisivos de la historia escocesa. El puente de Stirling, una estructura angosta de madera que cruzaba el río Forth, se alzó como el escenario improbable donde William Wallace, junto con Andrew Murray, cambiaría el curso de la resistencia contra Inglaterra. Hasta entonces, las victorias de Wallace habían sido tácticas menores, golpes de guerrilla que incomodaban a la administración inglesa, pero que no ponían en riesgo real su dominio. Stirling, en cambio, sería el punto donde la rebelión demostraría que podía desafiar directamente a un ejército real. Los ingleses llegaron a Stirling bajo el mando de John de Warenne, conde de Surrey, acompañado por Hugh de Cressingham, tesorero de Eduardo I en Escocia. La fuerza inglesa superaba ampliamente en número a la escocesa. Entre 7.000 y 10.000 soldados, incluidos caballeros montados y arqueros, frente a un contingente escocés estimado en unos pocos miles de hombres, en su mayoría infantería ligera y lanceros. Era una diferencia que, en una batalla convencional, hubiera significado una derrota asegurada para Wallace y Murray. Pero la batalla no se libraría bajo las reglas habituales. Stirling tenía un valor estratégico enorme. Controlar el puente significaba controlar el acceso al norte de Escocia. Las tropas inglesas, confiadas por su tamaño y experiencia, esperaban avanzar sin oposición seria. Sin embargo, Wallace había elegido cuidadosamente su posición en el terreno elevado de Abbey Craig, donde podía observar todos los movimientos del enemigo. Su objetivo no era resistir ni enfrentar una carga frontal, sino inducir al enemigo a cometer un error fatal. El puente de Stirling era tan estrecho que solo 2 jinetes podían cruzarlo lado a lado. Si el ejército inglés lo atravesaba de manera ordenada, necesitaría horas para completar el cruce. Si lo hacía apresuradamente, quedaría dividido en 2 mitades vulnerables. Wallace sabía que los comandantes ingleses, acostumbrados a la superioridad numérica, tendían a subestimar a los escoceses. Esa arrogancia sería el arma principal del comandante rebelde. Surrey recibió la recomendación de construir un vado alternativo más ancho, unos pocos metros río arriba, pero Cressingham, impaciente y ansioso por aplastar la revuelta, insistió en utilizar el puente existente. La lógica de Cressingham era simple. Los escoceses eran una fuerza desorganizada que se desvanecería ante la caballería inglesa. Surrey cedió, y esa decisión marcaría el destino de la batalla. A primera luz, los ingleses comenzaron el cruce. Los primeros contingentes, formados por caballería y tropas ligeras, atravesaron el puente sin encontrar resistencia. Wallace observaba desde la colina, inmóvil. Dejó pasar a un número suficiente de soldados ingleses
para que pareciera que estaban logrando un avance, pero no tantos como para que pudieran formar una línea sólida. Cuando una cantidad considerable había cruzado y quedaba aislada del grueso del ejército al otro lado del río, Wallace ordenó el ataque. Los escoceses descendieron desde Abbey Craig con velocidad feroz. Avanzaban en formaciones de schiltrons, círculos y líneas cerradas de lanceros entrenados para resistir y destruir cargas de caballería. Atacaron directamente el flanco inglés que había cruzado el puente, mientras otros hombres se movían hacia la base del puente para bloquear cualquier refuerzo. El estrecho espacio de combate y la falta de maniobra fueron devastadores para los ingleses atrapados en la orilla norte. No podían retroceder, no podían recibir apoyo y no podían reorganizarse. Cressingham, al darse cuenta del desastre, ordenó que más tropas cruzaran rápidamente, pero esa instrucción solo aumentó la confusión, congestionando aún más el puente y empujando a los soldados hacia una trampa mortal. Muchos cayeron al agua, ahogados bajo el peso de sus armaduras. Otros fueron arrollados por los propios caballos ingleses en un intento desesperado de avanzar. El río Forth se convirtió en un muro líquido que separaba a la vanguardia inglesa de cualquier posibilidad de salvación. La batalla se inclinó decisivamente en cuestión de minutos. La caballería inglesa quedó destruida, la infantería diezmada y los oficiales que habían logrado cruzar fueron muertos o capturados. Hugh de Cressingham cayó en combate, y según algunas crónicas escocesas, su cuerpo fue posteriormente desollado por los soldados de Wallace en represalia por su brutalidad como administrador inglés. Aunque este detalle podría contener exageración propagandística, refleja el odio profundo que su figura inspiraba entre los escoceses. Cuando Surrey comprendió la magnitud del desastre, ordenó destruir el puente, impidiendo así que los escoceses persiguieran al resto de su ejército. La retirada inglesa fue caótica. Abandonaron suministros, armas y estandartes en su huida hacia el sur. Stirling, la llave del norte, había caído en manos escocesas gracias a una combinación de inteligencia estratégica, conocimiento del terreno y disciplina de los schiltrons. La victoria de Wallace y Murray no solo tuvo un impacto militar, sino también psicológico y político. Por primera vez en años, Escocia demostraba que podía vencer al poder inglés en una batalla decisiva. La reputación de Wallace se disparó. Ya no era solo un líder rebelde, se había convertido en el artífice de la mayor derrota inglesa en territorio escocés. Para muchos campesinos, burgueses y pequeños nobles, Wallace representaba ahora la posibilidad real de liberación. Sin embargo, el triunfo tuvo un costo oculto. Andrew Murray, el cocomandante rebelde del norte, resultó gravemente herido durante la batalla. Aunque sobrevivió lo suficiente para enviar informes al rey de Francia, sus heridas eran mortales. Su muerte a finales de 1297 dejaría a Wallace como líder casi exclusivo de la resistencia y marcaría un punto de inflexión en la organización política del movimiento, ya que ahora Wallace debía transformar un ejército popular en una estructura política capaz de sostener la guerra. Wallace como guardián de Escocia. Tras la aplastante victoria en Stirling, William Wallace emergió como la figura militar más importante de Escocia. Las noticias del triunfo se propagaron con velocidad inusitada. Aldeas, castillos y villas que hasta entonces vivían bajo la opresión inglesa vieron en la derrota de Surrey una señal inequívoca de que el dominio de Eduardo I podía quebrarse. En un país acostumbrado a siglos de disputas internas, la victoria brindaba algo más poderoso que un simple éxito militar. Ofrecía una razón para creer en la posibilidad de una Escocia unida. Con Andrew Murray agonizando por las heridas sufridas en Stirling, Wallace quedó como principal responsable de organizar la resistencia. Pese a ser un hombre sin títulos aristocráticos importantes, su prestigio era ya imposible de ignorar. A finales de 1297, en una asamblea de nobles y clérigos escoceses, se lo nombró formalmente guardián de Escocia en nombre del rey Juan Balliol, quien aún era considerado legítimo gobernante, aunque se hallara depuesto y exiliado por los ingleses. Este nombramiento tenía un carácter excepcional, ya que Wallace no era un noble de alto linaje, pero su liderazgo militar lo convertía en el único capaz de mantener viva la lucha. Además, el título implicaba responsabilidades que iban más allá del campo de batalla. Como guardián,
Wallace debía asegurar el funcionamiento de la administración, sostener la defensa territorial, coordinar la recaudación de recursos y actuar diplomáticamente en nombre de Escocia. Aunque carecía de experiencia política formal, su firmeza de carácter, su reputación entre la población rural y el respeto ganado entre algunos nobles lo colocaron en una posición singular. Aún así, desde el primer día enfrentó tensiones internas. La nobleza escocesa, acostumbrada a manejar los asuntos del reino desde su propia jerarquía, observaba a Wallace con una mezcla de gratitud y recelo. Sabían que sin él la victoria en Stirling habría sido imposible, pero también temían que su liderazgo debilitara su propio poder. Algunos altos linajes, especialmente los Comyn, con fuertes pretensiones sobre el trono, lo aceptaron solo por conveniencia, esperando retomar el control político cuando la crisis remitiera. Para Wallace, sin embargo, la prioridad no era la política interna, sino la defensa del país, por lo que decidió aprovechar la mansedumbre de sus posibles detractores y evitó el conflicto interno. La primera gran acción de Wallace como guardián fue una ofensiva sorprendente, la invasión de Inglaterra. En lugar de esperar una inevitable contraofensiva inglesa, decidió tomar la iniciativa. Entró en Northumberland y luego en Cumberland, atacando castillos, aldeas fortificadas y establecimientos ingleses que habían servido de base logística para la ocupación de Escocia. Algunos cronistas ingleses describen estas incursiones como brutales, cargadas de saqueos y represalias. Para Wallace, sin embargo, tenían un propósito estratégico: debilitar la moral inglesa, interrumpir su capacidad de enviar refuerzos y demostrar que Escocia no solo resistía, sino que podía llevar la guerra más allá de sus fronteras. Estas campañas al sur del límite anglo-escocés generaron alarma en la corte de Eduardo I. El rey inglés, en ese momento embarcado en conflictos continentales, comprendió que debía regresar cuanto antes para reorganizar la ocupación del norte. La figura de Wallace comenzaba a convertirse en un problema de primer orden dentro de la política inglesa y su reputación como líder indomable provocaba creciente preocupación. La invasión escocesa no conquistó territorios permanentes, pero logró su objetivo principal. Forzó a Eduardo a acelerar su retorno y a preparar una campaña aplastante para recuperar el control total. Mientras Wallace se movía entre Escocia e Inglaterra, la estructura administrativa escocesa intentaba adaptarse a la nueva realidad. Como guardián, firmó documentos oficiales, reorganizó defensas regionales y mantuvo comunicación con clérigos y nobles leales. Uno de los actos más significativos fue la carta enviada a Lübeck y Hamburgo, importantes ciudades comerciales alemanas. En ella, Wallace y Murray anunciaban que Escocia era nuevamente un país seguro para el comercio, invitando a restablecer relaciones económicas. Aunque Murray ya estaba muerto cuando la carta se emitió, su nombre fue incluido por respeto. El documento fue un gesto diplomático notable. Proyectaba la imagen de un reino que recuperaba su soberanía. No obstante, el liderazgo de Wallace enfrentó dificultades crecientes. La unidad escocesa era frágil. Muchos nobles que inicialmente apoyaron la rebelión comenzaron a impacientarse ante la perspectiva de una guerra prolongada. Algunos cuestionaban la dureza de las incursiones inglesas, que podían alienar posibles simpatizantes del norte de Inglaterra. Otros, simplemente, desconfiaban de un líder surgido de la pequeña nobleza, sin alianzas matrimoniales ni lazos de sangre con las grandes familias. Wallace, por su parte, carecía del apoyo político que sí tenían figuras como los Comyn o los Bruce. Aunque técnicamente gobernaba en nombre de Balliol, el rey depuesto no podía ofrecerle respaldo directo. Su autoridad derivaba exclusivamente de la fuerza militar y de la lealtad popular. Esta situación lo colocaba en un equilibrio inestable. Poderoso en las armas, débil en el juego político. La Iglesia escocesa, sin embargo, constituía un aliado crucial. Muchos clérigos veían a Wallace como un defensor legítimo del reino frente al intervencionismo de Eduardo, quien había intentado someter también a autoridades eclesiásticas. La figura del guardián fue respaldada en sermones, oraciones públicas y hasta en crónicas de monasterios que lo retrataban como un protector de la fe y la justicia. Este apoyo moral fortaleció aún más su posición en un momento en que la moral nacional dependía de conservar símbolos de resistencia. Sin embargo, la estabilidad alcanzada después de Stirling no podía durar.
Eduardo I era un estratega implacable, experimentado en campañas largas y decidido a reconquistar Escocia sin concesiones. Mientras Wallace fortalecía defensas y reunía hombres, el monarca inglés organizaba un ejército masivo, respaldado por caballería pesada, arqueros galeses y recursos que Escocia jamás podría igualar. Las tensiones internas entre la nobleza escocesa, sumadas al poder militar inglés, comenzaban a dibujar un escenario cada vez más complejo. Wallace necesitaba una victoria que mantuviera su estatus como guardián de Escocia, y tenía una oportunidad única para sellar su lugar en la historia, pero no sería fácil. La batalla de Falkirk, 1298. La batalla de Falkirk, librada el 22 de julio de 1298, marcó el punto de inflexión definitivo en la carrera militar de William Wallace. Tras la victoria en Stirling Bridge el año anterior, Escocia había recuperado una dosis considerable de confianza, pero la realidad estratégica era alarmante. Eduardo I, decidido a destruir el movimiento rebelde, preparó una campaña masiva con un objetivo claro: eliminar a Wallace y reinstaurar el control inglés sobre cada rincón del reino. Falkirk sería la respuesta brutal del monarca inglés al desafío escocés. A comienzos de 1298, Eduardo regresó desde el continente, donde sus campañas en Flandes requerían recursos constantes. Aunque su atención estaba dividida, comprendía que no podía permitirse una Escocia rebelde en sus espaldas. Reunió un ejército imponente compuesto por caballería pesada inglesa, infantería bien equipada y, sobre todo, arqueros galeses, cuya destreza con el arco largo sería determinante en la batalla. Este ejército avanzó hacia el norte con una logística impresionante, alimentado por suministros recolectados en los condados ingleses y escoltado por nobles experimentados. Wallace, por su parte, intentó evitar la confrontación directa. Su estrategia inicial seguía siendo la guerra de desgaste: quemar provisiones, huir hacia el interior del país y dejar que el ejército inglés se debilitara al perseguirlo en un terreno hostil. Algunos cronistas describen cómo los escoceses destruyeron cultivos y evacuaron aldeas enteras para impedir que los ingleses encontraran sustento. Eduardo, sin embargo, persistió en su avance, pese a que sus tropas sufrían hambre y agotamiento. Hubo motines internos, tensiones entre nobles ingleses y graves dificultades logísticas, pero el rey se mantuvo firme. Su determinación era casi personal. Derrotar a Wallace era cuestión de honor y autoridad. Las tensiones internas en Escocia, por otra parte, complicaban la posición del guardián. Muchos nobles, especialmente los miembros de los clanes poderosos, resentían el liderazgo de Wallace. Aunque habían apoyado la causa común contra Inglaterra, no estaban dispuestos a someterse a un líder surgido sin pedigrí aristocrático. Esta fractura no se manifestaba abiertamente, pero era un rumor constante que corroía la cohesión del ejército. Cuando se supo que Eduardo avanzaba, Wallace reunió una fuerza considerable, pero no contaba con el apoyo pleno de todas las familias nobles. Algunas aportaron menos hombres de los esperados y otras no acudieron en absoluto. El terreno elegido para enfrentar al ejército inglés fue una llanura cercana a Falkirk. Wallace sabía que su mejor opción era defenderse utilizando schiltrons, grandes formaciones circulares o semicirculares de lanceros que funcionaban como muros humanos capaces de resistir cargas de caballería. Los schiltrons habían sido decisivos en Stirling, donde el terreno estrecho favorecía la defensa. En Falkirk, sin embargo, el campo era amplio y abierto, ofreciendo a la caballería inglesa y a los arqueros una ventaja abrumadora. Aún así, Wallace decidió plantar batalla. Su ejército necesitaba una victoria para mantener la moral, y evacuar nuevamente el territorio sin luchar podía interpretarse como una muestra de debilidad ante la nobleza indecisa. La formación escocesa se organizó en 4 grandes schiltrons de lanceros, posicionados ligeramente en pendiente y separados por pequeños espacios que serían defendidos por arqueros y jabalineros. La caballería escocesa, compuesta en su mayoría por nobles y su séquito, se colocó en los flancos, aunque su número era reducido y su compromiso incierto. Wallace confiaba en que sus lanceros, disciplinados y bien entrenados, resistieran el primer embate inglés, permitiendo luego contraatacar. Eduardo I llegó al campo con claridad estratégica. Observó la posición escocesa y comprendió que atacar directamente con caballería sería costoso, tal como había ocurrido en Stirling.
Pero ahora contaba con un recurso que Wallace no había enfrentado antes en campo abierto. Miles de arqueros galeses equipados con arcos largos capaces de lanzar proyectiles con fuerza letal a más de 200 metros. Estos arqueros, formidables en precisión y cadencia de disparo, se convertirían en el arma principal del ejército inglés. La batalla comenzó con la caballería inglesa intentando flanquear los Chilterns, pero al acercarse, los lanceros escoceses mantuvieron una disciplina impresionante, rechazando las primeras acometidas. Los caballos, incapaces de romper la muralla de lanzas, se retiraron momentáneamente. Fue entonces cuando Eduardo dio la orden decisiva. Los arqueros galeses avanzaron y comenzaron a disparar una lluvia continua de flechas sobre las formaciones escocesas. Los Chilterns, compactos y estáticos, eran blancos perfectos. Los arqueros lanzaban una andanada tras otra, abriendo brechas, derribando hombres y sembrando el caos. Los escoceses tenían pocos escudos y prácticamente ninguna protección frente al bombardeo. El avance de la caballería inglesa, coordinado con el fuego de los arqueros, golpeó en el momento exacto en que los Chilterns comenzaban a desintegrarse. La falta de movilidad, que antes había sido su fortaleza, ahora se convertía en su condena. En los flancos, la caballería escocesa sufrió un colapso que sería recordado durante siglos. En lugar de resistir o intentar un contraataque, numerosos nobles escoceses se retiraron del campo. Algunos dicen que por miedo, otros por desconfianza en Wallace y otros incluso por rivalidades políticas. Sea cual sea la causa, la huida dejó a los lanceros completamente expuestos, sin apoyo de caballería, sin arqueros suficientes y bajo una lluvia mortal de proyectiles. Los Chilterns comenzaron a caer uno tras otro. La derrota fue aplastante. Miles de escoceses murieron en el campo, mientras Wallace organizaba una retirada desesperada para salvar a los supervivientes. Los relatos ingleses celebraron la victoria como una prueba de la supremacía militar de Eduardo I, mientras que los cronistas escoceses la recordaron como una tragedia marcada por la falta de unidad. Wallace logró escapar, pero su autoridad política quedó seriamente debilitada. Tras Falkirk, Wallace renunció a su cargo como guardián de Escocia, aunque algunos historiadores consideran que fue presionado a renunciar, impulsado por las tensiones políticas internas. La derrota no solo había sido militar, sino también política. La nobleza escocesa ya no lo veía como el líder indiscutible. Aún así, Wallace no desapareció. Siguió luchando, pero en un rol distinto, más solitario y clandestino, que lo llevaría lejos de las tierras escocesas, donde buscaría apoyo internacional para combatir al imperio inglés. Wallace en el exilio. Tras la catastrófica derrota de Falkirk, William Wallace se encontró en una posición precaria. Su prestigio militar había sufrido un golpe severo, y la nobleza escocesa, siempre recelosa de un líder surgido fuera de su propio círculo, aprovechó la oportunidad para desplazarlo del centro político. Sin embargo, a pesar de las tensiones internas, Wallace no era visto como un traidor ni como un incompetente. Seguía siendo, ante los ojos del pueblo, el símbolo más fuerte de resistencia contra Inglaterra. Su renuncia al cargo de guardián de Escocia no significó el fin de su lucha, sino el comienzo de una nueva fase: la diplomacia internacional y la guerra clandestina. Tras Falkirk, Escocia necesitaba reorganizar su liderazgo formal. Los nobles John Comyn y Robert Bruce, dos figuras que posteriormente protagonizarían rivalidades determinantes, asumieron conjuntamente el rol de guardianes. Wallace, consciente de que insistir en mantenerse en el cargo solo profundizaría las divisiones internas, optó por hacerse a un lado. No obstante, permaneció activo militarmente. Participó en emboscadas menores, protegió rutas estratégicas y colaboró con facciones de resistencia local. Pero su rol ya no era el de comandante supremo, sino el de insurgente experimentado. A mediados de 1298 y principios de 1299, Wallace tomó una decisión audaz: viajar al extranjero para buscar apoyo diplomático para Escocia. El objetivo principal era persuadir al rey de Francia, Felipe IV, de reforzar la alianza histórica entre ambos reinos, la Old Alliance, y proporcionar ayuda militar o económica. La idea no era descabellada. Francia e Inglaterra llevaban décadas en conflicto, y apoyar a los escoceses significaba debilitar a Eduardo I en un frente secundario. Wallace partió hacia el continente alrededor de 1299.
probablemente viajando primero a través de puertos en el noreste de Escocia o el norte de Irlanda antes de dirigirse a Francia. Su llegada a la corte francesa no pasó desapercibida. Aunque no era un noble de alto rango, su reputación como líder rebelde contra Inglaterra le otorgó una presencia singular. Los relatos franceses posteriores lo describen como un hombre imponente, reservado pero decidido, dispuesto a negociar por la independencia de su país. La respuesta de Felipe IV fue ambigua. Francia valoraba la posibilidad de debilitar a Inglaterra, pero no deseaba un compromiso militar directo de gran escala. No obstante, el rey francés proporcionó a Wallace cartas de presentación que le permitieron viajar a Roma para apelar directamente al Papa Bonifacio VIII, quien en ese momento intentaba posicionarse como mediador en conflictos europeos. La diplomacia papal era compleja y lenta, pero el solo hecho de que Wallace llegara hasta Roma revela la magnitud de su iniciativa y su convicción de que Escocia merecía reconocimiento internacional como reino soberano. En Francia, Wallace también habría participado en discusiones con mercenarios, comerciantes, figuras eclesiásticas y diplomáticos hostiles a Inglaterra. Buscaba no solo respaldo militar, sino también legitimidad. Necesitaba que Europa comprendiera que la lucha escocesa no era una simple revuelta, sino un reclamo de independencia. Aunque no obtuvo un ejército ni un tratado formal, sí logró un propósito importante: mantener vivo el tema de Escocia dentro del ajedrez diplomático europeo. En un momento en que Eduardo I intentaba convencer al continente de que la dominación inglesa sobre Escocia era un hecho consumado, la presencia de Wallace representaba una contradicción incómoda. Sin embargo, mientras Wallace buscaba apoyo en el extranjero, la situación en Escocia era volátil. Las tensiones entre la nobleza aumentaban. John Comyn y Robert Bruce cooperaban de forma frágil, alternando momentos de alianza y rivalidad. Eduardo I aprovechó esta división y lanzó nuevas campañas. La guerra se estancó en una serie de incursiones, pactos temporales y retrocesos políticos. Aunque el país mantenía cierta resistencia, carecía de un liderazgo unificado. En este contexto, la figura de Wallace seguía siendo una sombra persistente que incomodaba a Inglaterra. Su ausencia física no redujo el temor inglés a su posible retorno. Informes ingleses mencionan rumores sobre su presencia en puertos franceses, en la corte papal e incluso en Flandes, donde escoceses exiliados servían como soldados mercenarios. La obsesión por capturarlo era tan grande que Eduardo ofreció recompensas significativas a quienes proporcionaran información fiable sobre su paradero. A principios de 1303, Wallace regresó a Escocia en secreto. Su retorno coincidió con un período especialmente crítico. Los nobles escoceses, enfrentados y presionados por las campañas inglesas, comenzaron a negociar acuerdos de sumisión. Robert Bruce pactó temporalmente con Eduardo I para preservar sus reclamaciones dinásticas. John Comyn, aunque inicialmente más firme, también se vio forzado a considerar pactos. En 1304, la mayoría de los castillos escoceses importantes habían caído. Wallace, sin embargo, fue excluido deliberadamente de las negociaciones. Eduardo I exigía su captura como condición indispensable para cualquier acuerdo durable. Al volver, Wallace retomó las tácticas de guerrilla que habían definido sus primeros años. Moviéndose entre bosques, montañas y aldeas rurales, continuó atacando pequeños destacamentos ingleses, hostigando rutas logísticas y apoyando células de resistencia local. No dirigía un ejército, pero su sola presencia alimentaba el espíritu rebelde de los escoceses que rechazaban pactar. Para Eduardo, Wallace se había convertido en un símbolo intolerable. Si seguía libre, Escocia jamás sería completamente sometida. El regreso clandestino de Wallace incrementó la ansiedad inglesa y también la tensión interna en Escocia. Algunos nobles temían que sus acciones pusieran en riesgo los acuerdos alcanzados. Otros lo admiraban en secreto, pero no se atrevían a apoyarlo abiertamente. La resistencia ya no era un frente unido, sino un mosaico fracturado donde Wallace representaba la última llama de una rebelión que Inglaterra consideraba prácticamente sofocada. La situación estaba lista para un desenlace dramático. Las redes inglesas de espionaje se activaron, los traidores comenzaron a moverse en las sombras y la figura de Wallace pasó de ser un líder rebelde a un fugitivo, cuyas horas parecían contadas. La pregunta ya no era si Inglaterra lo capturaría,
sino cuándo y, sobre todo, quién sería el responsable de entregarlo. La captura de Wallace. Cuando William Wallace regresó a Escocia alrededor de 1303, lo hizo como un hombre perseguido. Inglaterra había vuelto a ocupar casi todo el territorio escocés. Los castillos habían caído uno tras otro y la nobleza, exhausta por años de guerra, buscaba desesperadamente sobrevivir firmando acuerdos con Eduardo I. Pero Wallace, intransigente y fiel a su causa inicial, se negó a rendirse. Su sola presencia impedía que Inglaterra proclamara una victoria completa. Por eso, más que nunca, Eduardo lo consideraba un objetivo personal. Los ingleses sabían que capturar a Wallace no sería sencillo. Era un experto en desaparecer. Conocía los bosques, colinas y senderos rurales como pocos y había desarrollado una red informal de simpatizantes que le proporcionaban comida, refugio y advertencias. Durante meses logró evadir a las patrullas inglesas, moviéndose constantemente entre localidades como Perth, Dundee, Dumbarton y las montañas del oeste. En ocasiones se cree que actuó junto a pequeñas células de resistencia, destruyendo puestos de vigilancia o atacando mensajeros, manteniendo vivo el espíritu rebelde. Eduardo I, frustrado por no poder capturarlo militarmente, recurrió a otro método: el espionaje. El rey inglés estableció un sistema de recompensas y presiones que incentivaba a los escoceses a entregar información sobre Wallace. A quienes colaboraran se les prometía protección, restitución de tierras o perdón por antiguos actos de rebeldía. El rey sabía que la caída de Wallace sería tanto un golpe militar como psicológico. El papel de los traidores en su captura se convirtió con el tiempo en uno de los temas más debatidos de la historia escocesa. La tradición más conocida, influenciada por crónicas tardías, señala a Sir John Menteith, también llamado John de Menteith o Fawcett Menteith, como el responsable directo de traicionarlo. Menteith, un noble de influencia regional, había fluctuado entre apoyar a Escocia y cooperar con Inglaterra. Para 1304, era un oficial subordinado del gobierno inglés en Glasgow y contaba con autoridad en gran parte del Valle del Clyde. Según las versiones más extendidas, Menteith recibió la orden de localizar y capturar a Wallace y se valió de informantes locales para seguir su rastro. Una figura clave en este episodio fue Ralph de Haliburton, un antiguo rebelde escocés capturado por los ingleses y luego liberado bajo algunas condiciones. Algunos historiadores creen que Haliburton proporcionó información crucial a Menteith, probablemente bajo presión o a cambio de beneficios. De esta forma, la red inglesa logró finalmente acorralar a Wallace en una zona rural cercana a Rob Royston, al noreste de Glasgow. La captura ocurrió en agosto de 1305. Los relatos, aunque divergentes en detalles, coinciden en que Wallace fue tomado por sorpresa en una pequeña casa o refugio perteneciente a un simpatizante. La tradición más dramática y probablemente amplificada por la memoria popular describe que Menteith lo invitó a cenar y, aprovechando un descuido, lo entregó a los ingleses. Otras versiones hablan simplemente de una irrupción nocturna en la que Wallace, superado en número, fue inmovilizado sin posibilidad de huida. No existen crónicas contemporáneas que confirmen una cena o una emboscada ceremonial, pero sí documentos que indican que Menteith, actuando bajo autoridad inglesa, fue el responsable de trasladarlo bajo guardia férrea hacia el sur. Lo cierto es que Wallace fue capturado sin poder resistir. Sus armas fueron confiscadas, su libertad terminó en ese momento y su destino quedó sellado. Desde su captura, los ingleses lo trataron como un traidor en rebeldía contra su rey legítimo, aunque Wallace nunca había reconocido a Eduardo como soberano. Fue encadenado y escoltado por soldados ingleses en un viaje que debía inspirar temor. Un recorrido público desde Escocia hasta Londres para mostrar a todos que la figura más desafiante de la rebelión había caído. El viaje fue largo y humillante. Según relatos ingleses, Wallace fue trasladado primero a Dumbarton, luego hacia Carlisle, y desde allí a través de diversas ciudades rumbo a Inglaterra central, antes de continuar hacia el sur. Cada paso del trayecto fue cuidadosamente organizado para que la población local identificara al prisionero más buscado del reino. En algunas ciudades fue exhibido brevemente cargado de cadenas como advertencia a quienes pudieran simpatizar con Escocia.
Su imagen, que era evocada como la de un guerrero alto, envejecido por la guerra y el exilio, vestido con harapos y sometido a la vigilancia constante, contrastaba con la figura épica que había inspirado a miles años antes, de un joven libertador que inspiraba historias casi mitológicas. El arribo de Wallace a Londres fue un evento político. Multitudes acudieron a verlo encadenado, curiosas por observar al hombre al que los ingleses habían retratado como un bandido, asesino o monstruo. Para Eduardo I, su captura era una demostración de poder absoluto. La última resistencia independentista había sido aplastada. La campaña de pacificación parecía completa y ahora solo quedaba escenificar la justicia real. Wallace fue llevado a la Torre de Londres, donde permaneció prisionero bajo estricta vigilancia. Las fuentes indican que no fue torturado antes del juicio, ya que Eduardo deseaba presentar un proceso formal, aunque amañado, para justificar la sentencia final. El juicio no tardaría en llegar. El rey quería cerrar la historia de Wallace de forma pública, ejemplar y permanente. El juicio farsa. El juicio de William Wallace, celebrado el 23 de agosto de 1305 en Westminster Hall, fue menos un proceso legal que una exhibición de poder político. Desde el momento en que fue capturado, Eduardo I ya había decidido su destino. El líder rebelde debía morir de manera ejemplar, degradante y pública, no solo para castigar su desafío, sino para advertir a todo posible insurgente que la resistencia contra Inglaterra no tenía futuro. El juicio era, entonces, un ritual destinado a legitimar una sentencia escrita de antemano. Tras haber sido trasladado desde la Torre de Londres, Wallace ingresó al gran salón encadenado, rodeado de guardias ingleses. Era un espacio construido para ceremonias solemnes, con techos altos, columnas imponentes y el eco frío de la piedra. Aquella mañana, sin embargo, se transformó en un teatro de humillación. Alrededor, nobles, oficiales reales, clérigos y curiosos se congregaron para presenciar el momento en que el enemigo más célebre de Inglaterra sería formalmente derrotado. Eduardo I no asistió en persona al juicio, pero su voluntad impregnaba cada rincón del salón. Wallace fue acusado de traición, asesinato, saqueo, incendio y violación de la paz del rey. Era una acusación contradictoria desde su base misma. Para ser considerado traidor, debía haber jurado lealtad al monarca inglés, pero Wallace jamás lo había hecho. Esa objeción fundamental no importaba. Para los jueces, designados por el propio Eduardo, la lógica jurídica era secundaria frente a la necesidad política. Cuando se presentaron los cargos, Wallace los escuchó en silencio. Según relatos contemporáneos, únicamente respondió a una acusación. Reafirmó que no podía ser culpable de traición porque nunca había sido súbdito de Eduardo I. Declaró que había luchado contra Inglaterra como un enemigo legítimo, no como un vasallo desobediente. Sus palabras no alteraron en lo más mínimo el propósito del tribunal, pero revelan su postura firme incluso en los últimos momentos de su vida. Moriría como un hombre libre que defendía a su patria, no como un criminal arrepentido. Los cargos enumeraban su participación en la rebelión, el asesinato de oficiales ingleses y, sobre todo, la victoria en Stirling Bridge, retratada como un acto de barbarie. Inglaterra consideraba esa batalla un crimen más que un enfrentamiento militar legítimo. En el juicio también se mencionaron las incursiones de Wallace en el norte de Inglaterra, presentadas como masacres injustificadas, aunque históricamente formaban parte de la guerra en curso. Cada episodio era refractado a través del lente inglés, distorsionado para sostener el relato de que Wallace era un bandido despiadado. No hubo defensa formal, testigos a su favor, ni posibilidad de presentar argumentos. El juicio no estaba diseñado para ofrecer equilibrio, sino para reforzar la narrativa inglesa de que la rebeldía escocesa era ilegítima. El destino de Wallace ya estaba decidido antes de que el juicio comenzara. Debía ser ejecutado por alta traición mediante el castigo más severo disponible en la ley inglesa medieval. El veredicto se anunció sin demora. Wallace sería arrastrado desde Westminster hasta la Torre de Londres, colgado hasta casi morir, desmembrado, eviscerado y finalmente decapitado. Su cuerpo sería cortado en partes para ser enviado a distintas ciudades como advertencia. Era una sentencia pensada para anularlo físicamente y simbólicamente, convirtiendo su muerte en un espectáculo destinado a aterrorizar a los escoceses. Una vez pronunciada la sentencia,
Wallace fue devuelto a su celda. La corte se dispersó, satisfecha de haber cumplido el ritual. Pero la noticia del juicio se extendió rápidamente. Para algunos ingleses, representó la conclusión lógica de un conflicto prolongado. Para otros, fue una demostración innecesaria de crueldad. Entre los escoceses, incluso entre aquellos que habían pactado con Inglaterra, la sensación era distinta. La eliminación de Wallace no resolvía las tensiones del reino. Más bien, convertía al rebelde en un símbolo inmortal. En las horas previas a la ejecución, Wallace permaneció bajo vigilancia estricta. No existen registros que indiquen que escribiera cartas o mensajes finales, aunque algunas tradiciones posteriores sugieren que sus últimos momentos fueron de serenidad y desafío. Lo cierto es que su juicio había sido un espectáculo cuidadosamente planificado para destruir su imagen, pero en la práctica solo aumentó su aura de sacrificio. La ejecución brutal de 1305. La mañana del 23 de agosto de 1305 amaneció gris sobre Londres. Las campanas de la ciudad repicaban con lentitud mientras una multitud creciente se agolpaba en las calles, atraída por la noticia de que aquel día sería ejecutado el hombre más temido, odiado y fascinante que Inglaterra había enfrentado en décadas, William Wallace. Para Eduardo Purimeiro, la muerte del rebelde no era simplemente un castigo, sino un acto político minuciosamente diseñado para destruir la moral escocesa y reafirmar su dominio absoluto sobre el norte. La ejecución se transformaría en un espectáculo público cuyo propósito era tanto teatral como represivo. Wallace fue sacado de su celda en la Torre de Londres aún encadenado. Tenía el rostro demacrado por el encierro, pero su estatura y presencia física seguían siendo imponentes. No se le permitió montar ni ser escoltado de pie. En cambio, como correspondía al castigo destinado a los considerados traidores, fue atado por las muñecas y los tobillos a un carreteo, una plataforma baja de madera, y arrastrado por caballos a través de las calles abarrotadas. Este trayecto humillante, que cruzaba gran parte de la ciudad, era parte integral de la ejecución. Mostraba al rebelde reducido, impotente y expuesto al escarnio público. El recorrido se inició desde la torre, atravesó puentes, plazas y mercados y terminó en Smithfield, un amplio descampado donde tradicionalmente se realizaban ejecuciones públicas. Para muchos londinenses, Wallace era un nombre envuelto en propaganda: el bandido asesino, el traidor salvaje, el enemigo del rey. Gritaban insultos, arrojaban basura y ramas, algunos incluso piedras, aunque la escolta impedía que lo golpearan directamente. Para otros, sin embargo, la escena tenía un matiz extraño. La figura del condenado, aún maltratada, mantenía cierta dignidad desafiante. No imploraba, no protestaba, no mostraba temor evidente. Una vez en Smithfield, Wallace fue desatado del carreteo y llevado al patíbulo. Allí comenzó la fase más cruel del castigo medieval inglés: colgar, arrastrar y descuartizar. Este método había sido concebido siglos antes para castigar la traición contra el rey, considerada el crimen más abominable. Sin embargo, en el caso de Wallace existía una paradoja evidente: no podía ser traidor a un monarca que jamás había reconocido como soberano. Pero la lógica del proceso no tenía relación con la verdad histórica, sino con la escenificación del poder. El verdugo colocó a Wallace en la horca. No se trataba de un ahorcamiento destinado a matar de inmediato, sino de un colgado breve, calculado para llevarlo al borde de la asfixia sin permitirle morir. El cuerpo se tensó, los pies buscaron piso que no existía, la cuerda apretó su garganta por largos segundos. Cuando estuvo cerca de perder el conocimiento, fue bajado. La multitud, acostumbrada a estos rituales, observaba con expectación. Lo siguiente fue la etapa más brutal. Wallace fue desnudado parcialmente y atado con firmeza a una mesa o bloque de madera. El verdugo procedió a realizar la mutilación prevista por la ley, la evisceración. Comenzó con un corte profundo en el abdomen. Diferentes crónicas inglesas mencionan que, siguiendo la práctica usual, las entrañas del condenado eran extraídas lentamente y quemadas frente a él, como símbolo de purificación y castigo divino. Este proceso, más allá de las variantes narrativas que los siglos añadieron, tenía como objetivo prolongar el sufrimiento, no acelerar la muerte. Después vino la castración,
un acto destinado a eliminar simbólicamente la capacidad de engendrar una nueva línea de rebeldes. La crueldad del procedimiento era un mensaje claro. Cualquier desafío al poder real sería destruido física, espiritual y socialmente. En este punto, el estado de Wallace era ya crítico. Que permaneciera consciente o no durante estos últimos tormentos es un tema que divide a los relatos, pero lo cierto es que la pena seguía su curso hasta la última etapa. Finalmente, cuando el sufrimiento había sido llevado hasta el límite, el verdugo decapitó a Wallace. Su cabeza fue colocada en una pica y exhibida en el Puente de Londres, un lugar tradicional destinado a las cabezas de enemigos del reino. Era una advertencia silenciosa, fría y constante para todo aquel que cruzara el río. Así terminaban quienes se enfrentaban a Eduardo I. Pero la escenificación no terminó allí. El cuerpo de Wallace fue descuartizado en 4 partes, siguiendo el ritual de la sentencia. Cada cuarto fue enviado a una ciudad distinta con relevancia política para Inglaterra: Newcastle, Berwick, Stirling y Perth. Que 2 de ellas estuvieran en Escocia tenía un propósito específico: mostrar en los territorios donde Wallace había sido héroe que Inglaterra había vencido de forma absoluta. Las partes del cuerpo se convirtieron en símbolos macabros del poder inglés, exhibidas durante semanas antes de ser finalmente retiradas. La brutalidad de la ejecución buscaba eliminar la figura de Wallace de la memoria escocesa, borrar su influencia, cortar de raíz cualquier ideal de independencia. Eduardo I había concebido la pena como un acto definitivo. Sin embargo, el efecto fue exactamente el contrario. En vez de destruir su legado, la ejecución transformó a Wallace en un mártir. Aunque la Escocia de 1305 estaba derrotada, la imagen del hombre que resistió hasta el final sobrevivió en los relatos orales, en los monasterios, en los cantos populares. Su muerte era tan extrema que, lejos de intimidar a los escoceses, alimentó el fuego de un resentimiento profundo. La historia de Wallace no se cerró sobre el patíbulo de Smithfield. Su memoria se amplificó y con el tiempo se convirtió en un símbolo nacional que impulsaría nuevas rebeliones, destacando especialmente la figura de Robert Bruce, quien pronto tomaría el liderazgo de la lucha escocesa. El mito, la memoria y el héroe nacional. La muerte de William Wallace en 1305 no puso fin a su influencia. Por el contrario, fue el inicio de una transformación profunda. Lo que hasta entonces había sido la vida de un insurgente, un militar improvisado y un diplomático sin respaldo oficial, comenzó a convertirse en una figura legendaria cuyo impacto se expandió mucho más allá de su época. Wallace pasó de ser un hombre perseguido por Inglaterra a un símbolo duradero de resistencia, identidad y libertad escocesa. Su ejecución, diseñada por Eduardo I para borrar todo vestigio de rebelión, terminó generando exactamente lo contrario. Consolidó la imagen de Wallace como mártir y referente moral para generaciones futuras. Durante los primeros años posteriores a su muerte, el recuerdo de Wallace circuló principalmente a través de relatos orales. En aldeas, tabernas y hogares rurales, los escoceses hablaban del guerrero que había derrotado a Inglaterra en Stirling, que había desafiado a Eduardo I sin miedo y que había muerto de forma tan brutal sin renegar de su causa. Aunque la nobleza escocesa, dividida por sus propias luchas internas, no siempre reconocía públicamente a Wallace, el pueblo lo adoptó como un ejemplo de coraje frente a la tiranía. Estas narraciones se convirtieron en la base de un mito que crecería con el paso del tiempo. En el ámbito político, su influencia tampoco desapareció. En 1306, apenas un año después de su ejecución, Robert Bruce tomó la corona escocesa y reanudó la guerra de independencia. Aunque Bruce había tenido una relación ambivalente con Wallace y había pactado con Inglaterra en momentos anteriores, no cabía duda de que el sacrificio de Wallace había reavivado el espíritu nacionalista. Muchos de los hombres que lucharían junto a Bruce en Bannockburn recordaban a Wallace como símbolo de lucha, y el eco de su martirio seguía resonando entre los combatientes. Si Wallace había fallado como líder militar en Falkirk, su muerte había triunfado como impulso moral para una nueva etapa de resistencia. A lo largo del siglo XIV, crónicas monásticas comenzaron a incluir a Wallace en sus registros, aunque de manera limitada. Los monjes, siempre cautelosos con los detalles políticos, lo mencionaban como líder rebelde, pero también destacaban su determinación y su rol crucial en Stirling.
Estos textos tempranos, aunque breves, confirmaban su existencia y preservaban datos que más tarde servirían como cimientos para relatos más elaborados. Sin embargo, su leyenda realmente comenzó a tomar forma 2 siglos después, cuando la poesía y la tradición literaria lo transformaron en héroe épico. El momento clave en esta evolución ocurrió hacia 1477, cuando el poeta escocés Blind Harry compuso The Wallace, una obra extensa en verso que narraba la vida del guerrero. Con más de 11.000 líneas, el poema mezclaba hechos históricos con elementos ficticios, héroes idealizados, discursos inventados y episodios que nunca existieron. La obra presentaba a Wallace como un paladín moral, casi infalible, defensor absoluto de los pobres y destructor despiadado de la tiranía inglesa. Aunque históricamente exagerado, el poema se convirtió en una pieza fundamental para moldear la identidad escocesa medieval tardía, especialmente en una época en la que Escocia buscaba definiciones culturales propias frente a la influencia inglesa. The Wallace tuvo un éxito enorme. Se convirtió en una de las obras más leídas en Escocia durante siglos, especialmente después de la invención de la imprenta. Su impacto fue tan profundo que muchas de las anécdotas que la gente creía históricas, como el romance con Marion Braidfield, discursos patrióticos, duelos dramáticos y hazañas sobrehumanas, provenían directamente de la imaginación de Blind Harry. De esa manera, la figura histórica de Wallace fue absorbida por la figura literaria y el héroe real se convirtió en un emblema cultural imponente que trascendía los registros documentales. Con el paso del tiempo, la figura de Wallace también pasó a representar valores modernos: libertad, justicia, identidad nacional y resistencia frente a la opresión. En los siglos XVIII y XIX, durante las tensiones políticas entre Escocia e Inglaterra y el auge del romanticismo literario, Wallace fue reivindicado como símbolo de orgullo escocés. Poetas como Robert Burns lo mencionaron en sus obras. Historiadores, artistas y dramaturgos lo tomaron como inspiración. En monumentos rurales, en estatuas improvisadas y en canciones populares, su espíritu caminaba al lado de un país que aún debatía su futuro dentro del Reino Unido. En 1869 se erigió el Wallace Monument en Stirling, una torre de piedra que domina el paisaje donde el guerrero había obtenido su victoria más célebre. La torre, visible desde kilómetros a la redonda, se convirtió rápidamente en un destino de peregrinación patriótica. En su interior se exhiben objetos atribuidos a Wallace, incluyendo una espada de proporciones colosales cuya autenticidad es discutida, pero cuyo valor simbólico es indiscutible. Este monumento selló la transición definitiva de Wallace desde la historia hacia la memoria cultural. Ya no era solo un personaje del pasado, sino un icono nacional. En el siglo XX y XXI su leyenda siguió creciendo, adaptándose a los lenguajes modernos. Obras teatrales, novelas históricas y documentales continuaron reinterpretando su vida, a veces enfatizando el guerrero, otras veces el mártir y otras el símbolo político. La película Braveheart de 1995 llevó su figura a una audiencia global, aunque con enormes licencias históricas. Si bien la cinta popularizó numerosos elementos ficticios, también revitalizó el interés mundial por la verdadera historia del líder escocés. Muchos espectadores que descubrieron a Wallace a través del cine terminaron explorando más profundamente la documentación histórica que inspiró su figura. Hoy, William Wallace sigue ocupando un lugar central en la identidad escocesa. Su vida, marcada por la lucha desigual contra una potencia dominante, es considerada un antecedente de los valores modernos del país. Aun con las distorsiones de la tradición y los mitos acumulados durante siglos, la figura histórica persiste. Un hombre nacido en la pequeña nobleza, sin ambiciones dinásticas, que lideró una rebelión en nombre de la libertad de su tierra. Y así, desde el eco de su muerte brutal en 1305, la figura de Wallace continúa proyectándose a través de la historia, lista para influir, inspirar y redefinir la narrativa de Escocia en cada nueva generación, mientras el estudio contemporáneo intenta recuperar con precisión la vida real detrás del mito que dominó los siglos.